Le damos la palabra a Omar con la presentación del Gluster FS de almacenamiento. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a intentar cargar mi presentación, que debería estar por aquí. Y os cuento en breve. Mi presentación está bastante relacionada tanto con las charlas que se han dado a las 12 sobre el tema de aulas docentes, como con lo que se ha hablado aquí, porque Gluster es un sistema de almacenamiento distribuido que permite unificar y dar mucha versatilidad a lo que hasta ahora se ha entendido como almacenamiento en red, ¿vale? Entonces vamos a ver si lo tenemos aquí cargable, ¿vale? Mi nombre es Omar. Agradeceros que estéis aquí a estas horas. Sé que es la peor hora de todas las jornadas. Enhorabuena, quería agradecer y felicitar a la UPM por la organización de estas jornadas. Creo que son muy interesantes. Creo que además se ve que hay un gran interés, que todos estamos haciendo cosas similares y hay un poco de descoordinación, ¿no? Y que esto puede ayudarnos a centralizar. Estaba hablando antes con el vicerrector y creo que es muy interesante que podamos unificar esfuerzos, ¿no? Aprender de experiencias ajenas. Quiero también agradecer al grupo de trabajo en el que estoy integrado, que es el Centro de Cálculo del Departamento de Telemática o de Ingeniería de Sistemas Telemáticos de la ETSIT. Y también, porque evidentemente sin ellos tampoco sería posible hacer este tipo de labor, y a Xavier Hernández, que seguramente no sabrá ni que estoy dando esta charla aquí, pero es un colega de Data Lab que está muy metido en el tema de Gluster y ha permitido poner un poquito de luz, ¿no? en todos los pequeños vericuetos que tiene un sistema de almacenamiento como Gluster, ¿vale? Un poco lo que os voy a contar es lo que viene en este pequeño índice. Voy a introducir muy brevemente lo que es la problemática de los laboratorios docentes. En este caso, los nuestros son unos laboratorios docentes muy orientados a usuario que tiene ganas de tocar, que tiene ganas de administrar Unix, que necesita hacer cambios en el sistema, que necesita una máquina relativamente potente, que se puede hacer virtualización en ella, prácticas de redes, etcétera, ¿no? Luego hablaré un poco de cuál es la problemática del almacenamiento que tenemos nosotros en nuestro laboratorio y por qué hemos optado por una versión centralizada del mismo. ¿Qué es lo que hemos estado usando hasta ahora? ¿Vale? ¿Qué es lo que nos ha obligado las circunstancias a usar hasta ahora? ¿Y cómo hemos cambiado de ese paradigma? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos falla en esa arquitectura, en esa perspectiva? ¿Y qué es lo que hemos encontrado como solución, ¿no? Como solución, pues ya podéis imaginaros que está el Gluster y es de eso de lo que os quiero hablar un poquito, haceros partícipes de nuestra investigación, de nuestro trabajo y que sepáis que es posible que implantéis en vuestros departamentos, en vuestros laboratorios, en vuestras zonas de trabajo, este tipo de tecnología que parece muy lejana, muy complicada, muy inestable, pero con ciertas acotaciones puede ser muy práctica y perfectamente estable, ¿vale? Bueno, este es un poco el laboratorio en el que nosotros nos manejamos. Esta sería la versión que teníamos hasta que cambiamos a Gluster. Podéis observar pues, bueno, los servicios típicos de información en cualquier red de administración, en este caso de laboratorios, nuestros servicios de LEDAP, nuestros servicios de binarios, que os voy a relatar muy brevemente porque es un poco diferente a lo que se ha comentado en las charlas que ha dirigido Juan Bautista a las 12, porque nosotros, en nuestro caso, utilizamos un sistema muy similar a la evolución de un sistema que seguramente los más antiguos conoceréis, que era el root sobre NFS. Pues ahora ese tipo de tecnología ha evolucionado a otro protocolo que se llama NVD y que nos permite, digamos, tener sistemas clientes o sistemas finales, sistemas de usuario, en el que su disco duro se utiliza solamente para hacer caché y el sistema operativo se trae de la red cada vez que arranca. Es un
un sistema que os animo a investigar. Es similar a otras cosas como las que han comentado de OpenGenesis, Fog, etcétera, pero evita una gran parte de la reinstalación del sistema operativo del cliente, con lo cual tenemos una distribución inmediata de una nueva imagen en todos los ordenadores del laboratorio, simplemente con reiniciar, indicando que queremos una imagen diferente, ¿vale? Además, esto nos permite digamos, compaginar ambas cosas, es decir, que una imagen antigua podría convivir con una imagen nueva en la que, por ejemplo, hemos actualizado el sistema operativo o hemos instalado una aplicación nueva, ¿no? Os animo a que investiguéis un poco sobre el Linux Terminal Server Project, que es un poco las siglas que aunan y unifican este tipo de concepto, y el protocolo NBD, ¿vale? Bueno, en la gráfica podéis comprobar que efectivamente, aparte del LDAP, que serían los sistemas de autenticación, los binarios, que serían estos sistemas de distribución de imágenes en red, nuestro Moodle, están los servidores de cuentas, ¿vale? En este caso tenemos un NetApp, o hasta ahora teníamos un NetApp, que era similar al que contaba Miguel, aunque una versión bastante menos potente, y sobre el cual hemos tenido que evolucionar, ¿vale? Para que os hagáis una idea, nosotros en nuestros laboratorios tenemos unas prácticas bastante guiadas en las cuales los alumnos entran o tienen la costumbre, y también los profesores, lógicamente, de realizar una práctica guiada. Implica que todos entran, leen el mismo documento, acceden a la misma consola, ejecutan el mismo comando, y si tienen que llenar el disco duro todos a la vez, lo llenan todos a la vez. Es una cosa que a lo mejor en otros laboratorios no ocurre, pero en el nuestro desde luego sí pasa, y es un problema que siempre nos ha traído bastantes quebraderos de cabeza, ¿no? Eso es un poco la simultaneidad, ¿no?, a la que me quería referir. Luego, necesitamos disponibilidad en todos nuestros laboratorios. Como veis en la parte izquierda, veis que tenemos 4 aulas diferentes en las que se podrían estar dando 4 clases diferentes sobre los mismos recursos de red, ¿vale? Eso implica que tenemos que tener una alta disponibilidad tanto de los sistemas operativos, de ahí el tener un sistema operativo en red, de las comunicaciones, obviamente no nos pueden fallar, de la autenticación, pero sobre todo de los datos. Es decir, un usuario que hoy ha entrado en el laboratorio del edificio A puede mañana ejecutar esta misma práctica o continuar con esta práctica en el edificio B, ¿vale?, o en cualquier otro de los que tengamos. También necesitamos seguridad. ¿Por qué? Porque necesitamos activar la posibilidad de hacer backups instantáneos. Cuando tenemos muchos usuarios, necesitamos poder sincronizar el disco desde un snapshot, que se llama técnicamente, es decir, una congelación del sistema de ficheros en un momento puntual concreto. Y sobre todo, ser capaces de, si tenemos que hacer ese backup, enviar solamente las diferencias con respecto a un punto anterior de ese mismo sistema de ficheros, ¿vale? Es decir, lo que se llaman backups diferenciales, ¿vale? Evidentemente, también necesitamos que nos dé servicio en lo que llevamos de año tenemos más de 1.100 cuentas de alumnos solamente en nuestros laboratorios, más de 20 laboratorios diferentes. En nuestros laboratorios entran como unos 200 usuarios al día. Muchas de las prácticas son guiadas, pero hay otras que son individuales y son de libre disposición, es decir, que nuestro laboratorio está abierto en todo el horario de servicio, y el alumno puede entrar y ejecutar su práctica o volver a ejecutar la práctica que hizo guiada con su profesor en otro momento, ¿no? Tenemos unos 100 usuarios simultáneos por asignatura, más de 150 ordenadores usados al día, de los 250 disponibles. Y bueno, en general nosotros tenemos que poner, nuestros retos era poner a disposición del alumno más almacenamiento de disco, que le permitirá tener un home de usuario, un espacio de almacenamiento personal más amplio para poder meter ahí pues máquinas virtuales o resultados de prácticas que normalmente cada día más ocupan espacio, ¿vale? Tenía aquí algunas estadísticas, pero bueno, quiero abreviar, no creo agobiaros con números. Y bueno, simplemente contaros
que este sería la foto de uno de los servidores, del servidor que nosotros compramos para dar servicio al laboratorio de manera centralizada. Esto lo hicimos en el 2009 y se nos ha quedado ya en 2015 obsoleto por varias razones, en principio y principalmente por rendimiento. Necesitamos más de 60 megabytes por segundo de rendimiento, de ancho de banda disponible. Y nosotros, cuando esos 100 usuarios entran a la vez, cada uno de ellos hace uso de unos 1000 ficheros pequeños en su cuenta y no hay sistema que soporte esto. Entonces, hemos tenido que optar por buscar soluciones baratas, porque tenemos un problema de costes muy importante, y más ahora después de los recortes que hemos tenido. Y hemos investigado qué hay en el software disponible que sea suficientemente estable como para darnos servicio y sustituir este tipo de equipo que, evidentemente, cualquier cambio, cualquier actualización, cualquier ampliación significa pasar por caja, ¿vale? Para que os hagáis una idea, cuando nosotros lo compramos, el presupuesto equivalía al presupuesto inventariable de 2 años de laboratorio, lo cual supuso un gran esfuerzo. Luego, aparte, hay muchos más servicios y servidores incluidos en este entorno, y es importante abaratar costes para precisamente llevarle potencia y esas inversiones al usuario y que las tenga disponibles en su ordenador, ¿vale? Podría comentaros también problemas que nos daba, porque evidentemente, aunque sea una solución de pago, también tiene problemas de compatibilidad, de rendimiento, de fiabilidad, de actualizaciones, etcétera, pero no quiero agobiaros tampoco con eso, y ya bastante hacéis con estar aquí. Os quería comentar cuáles son las siguientes, qué es lo que hemos prospeccionado en el mundo de Internet, en el software libre principalmente, que nos puede ayudar, ¿no? Pues básicamente quiero que os quedéis con estas siglas. GNU Linux, ya lo conocéis de mucho, parece que viene para quedarse. Ubuntu, nosotros nos hemos decantado por la versión servidor de Ubuntu porque nos ha dado muy buenos resultados, bastante estabilidad y actualizaciones muy cómodas. ZFS sobre Linux, porque es un sistema de ficheros orientado a servidor que nos permite, bueno, tengo por ahí las cifras, pero una cantidad de agregación de datos inmensa e increíble, ¿vale? Y GlusterFS porque recientemente se ha conseguido que Gluster sobre ZFS funcione y dé un rendimiento muy, muy razonable. ZFS, como sabréis algunos de vosotros, es un sistema de almacenamiento en red que te permite, hacer uso de las tecnologías más modernas que hay en el caso de cachés con discos SSD o cachés en RAM. Te permite gestionar una especie de RAID en software que se puede regenerar en tiempo real. Te permite hacer un escaneo de todos los datos que tienes porque va guardando una marca de bloque, una marca de tipo CRC por cada bloque que tienes, y entonces puedes estar seguro de que realmente los datos que estás albergando son coherentes. Digamos que te da ciertas cosas de nivel de servidor a precio de software libre que son muy, muy interesantes. Sabéis que pertenece a Oracle esta tecnología y, bueno, y está disponible para todos ahora desde hace poco, relativamente poco, de forma muy estable sobre Linux, ¿vale? Hasta entonces teníamos que utilizar OpenSolaris y la verdad es que, bueno, también funcionaba muy bien, pero la versatilidad de tenerlo sobre Linux nos ha permitido, pues, montar cosas como esta, que es lo de Gluster que os quiero contar, ¿vale? ¿Qué más os puedo contar? Bueno, Gluster, os voy a introducir un poquito lo que es Gluster. Gluster nos permite utilizar varios servidores, utiliza la nomenclatura de brick, a cada uno de esos servidores le llama brick o ladrillo, ¿no?, en inglés, que permite, digamos que con varios ladrillos te permite montar un sistema de almacenamiento en red que se comporta como si fuera un único servicio, un único almacenamiento, un único volumen, ¿vale? ¿Cómo funciona internamente? Bueno, pues es curioso porque Gluster tiene una arquitectura en la que es el propio cliente de Gluster el que distribuye las peticiones a cada uno de los servidores, a cada uno de estos bricks que conforman el almacenamiento, ¿vale?
si os muestro la transparencia de cómo ha quedado este año el laboratorio, podréis ver que en la parte de almacenamiento, en esta parte inferior derecha, podéis observar que hay varios servidores, empezando por R, numerados, que tienen acceso a lo que se pretende que sea un disco duro grande, ¿vale? Ese disco duro grande se particiona con ZFS, se distribuye con ZFS y se unifica con Gluster, de tal forma que se permite montar a estos dos servidores que están aquí abajo, que están nombrados con cuentas 1 y cuentas 2, esos volúmenes de la red de almacenamiento, ¿vale? Entonces, como os contaba, una de las particularidades de Gluster es que la carga de trabajo la distribuye el propio cliente de Gluster, que en este caso estaría tanto en cuentas 1 como en cuentas 2. Es decir, que cuando yo quiero guardar un dato en el volumen Gluster, cuentas 1 a lo mejor solamente monta uno de los n bricks o recipientes que tenemos ahí, pero él se encarga de conectar y enviar los datos a cada uno de los recipientes que conforman ese brick en función de la política del propio Gluster, ¿vale? Que tiene una política de repartición específica de los datos, ¿vale? Quiero ir rápido, no quiero entretenerme mucho, pero sí que es importante que comprendáis que a través de estos servidores cuentas 1 y cuentas 2 que montan el volumen de Gluster que hemos generado en nuestra red de almacenamiento, podemos distribuir tanto por NFS como por CIFS como por iSCSI, y un poco entrando en lo que ellos han estado contando, esas grandes necesidades de almacenamiento que tenían para sus redes de virtualización o de escritorios virtuales, se pueden colmar gracias a la agregación de almacenamiento modular. Este almacenamiento, además, aumentará en su rendimiento en función de que el número de bricks que lo conforman sea mayor, con lo cual tenemos un sistema escalable que nos permite tener, digamos, no casarnos con una arquitectura concreta, sino evolucionar, ¿vale? Evolucionar y poder albergar en el futuro las necesidades de almacenamiento que tengamos, ¿vale? Es muy interesante comentaros que estos bricks que veis aquí, y ya muy brevemente os voy a introducir la tecnología de Gluster en este aspecto, pueden estar conformados de varias formas. Los dos más comunes son el modo disperso y el modo distribuido. El modo distribuido es aquel en el cual los datos se reparten en cada uno de los bricks en función de un fichero concreto. Por ejemplo, si yo tengo que escribir cuatro ficheros y el reparto se realiza de forma aleatoria, cada uno de ellos probablemente vaya a un brick diferente, de tal forma que tengo un ancho de banda agregado de los 4 bricks, ¿de acuerdo? Mientras que en el modo disperso es un modo de Gluster que está en bastante evolución y además en el que Xavier Hernández está bastante metido y es responsable dentro de la comunidad de Gluster, de su desarrollo. Es un modo en el que nos permitiría la caída de uno de los nodos que albergan ese dato o ese volumen disperso en este caso, ese volumen de Gluster. ¿Qué significa esto? Que ya tienen que intervenir en el interior de Gluster, en las tripas de Gluster, algún método, primero, de reparto de los datos de forma unificada o no sé cómo explicarlo. Ellos lo llaman de forma stripeada, es decir, recortas los datos entre cada uno de los bricks y cada uno de esos 4 ficheros de los que antes hablábamos se reparte en 4 trozos y se dividiría en esos 4 trozos y se enviaría a cada uno de los 4 bricks que están implicados en el volumen, ¿de acuerdo? Y eso nos permitiría que uno de ellos, por ejemplo, si nosotros lo configuramos así, pudiéramos prescindir de él, de tal forma que el volumen disperso nos da una seguridad extraordinaria y nos permitiría que de n servidores o bricks que tuviésemos pudieran fallar X de ellos, ¿de acuerdo? Esa tecnología hoy en día todavía está un poquito inestable y está en desarrollo, pero apunta maneras y tiene muy buena pinta y os invito a que os intereséis por ella, ¿vale? ¿Qué hemos tenido que hacer? Y esto ya sí que va a ser muy breve y, como siempre, agradeceros.
hacer un poco de bricolaje. Hacer un poco lo que Víctor nos ha contado, de aprovechar recursos que tenemos un poco olvidados, comprar alguna cosilla por eBay, ampliar con alguna tarjeta de SATA sobre PCI, buscar memoria de algunos otros servidores, digamos, hacer un poco bricolaje y conseguir algún servidor que ya veis que tampoco necesita muchas cosas, con una arquitectura que sea típicamente Xeon, con 4 GB de RAM por core, con algunas tarjetas de red antiguas de tipo gigabit que se puedan montar en bonding, con discos SATA 3 que en algunos casos eran SSD, pues conseguimos montar estos bricks de los que os hablaba, que al final conforman un servicio que puede ser y que es muy, muy potente y sobre todo que tiene mucha perspectiva de futuro. Digamos que es escalable, ampliable de forma cómoda. Si pongo bricks que son más potentes, eso se notará en que las peticiones, los recursos van a ir mejor. Digamos que es muy, muy, muy interesante, ¿vale? Yo no quiero entretenerme porque sé que ya vamos mal y bueno, como resumen, pues os diré que, bueno, este tipo de cosas se pueden hacer, ¿vale? Como hoy en día está todo tan politizado, esto simplemente es un guiño, creo que es interesante que penséis que con un poco de esfuerzo, un poco de investigación y con la ayuda de gente como Miguel, como Víctor, pues ya ha investigado el campo, pues podemos llegar a realmente tener soluciones muy potentes, muy interesantes y muy escalables, ¿vale? Gracias, gracias a todos por vuestra atención. No me quiero extender más. Supongo que habrá alguna preguntilla. No sé si... No sé si creéis si tenemos tiempo de alguna pregunta, porque nos hemos pasado 10 minutos, hemos empezado 20 tarde, o sea que llevamos media hora de retraso. Entonces, no sé si estimáis alguna pregunta o las dejamos para el pasillo, no sé cómo lo veis. ¿Alguien tiene alguna pregunta más o menos rápida? Sí, de hecho, nosotros en el departamento... Sí, nosotros vamos a hacer ahora, estamos preparando un paper para Rediris, para las jornadas técnicas de Rediris, porque hay bastante gente interesada en este tema. Y sí y yo tengo personalmente una guía detallada de cómo hemos instalado, qué opciones hemos utilizado para cada uno de los elementos que conforman el sistema. O sea, que podemos, bueno, tenéis al principio de la presentación mi dirección de correo, estoy disponible para vosotros en lo que necesitéis, ¿vale? No sé si tenéis alguna otra pregunta. Bueno, yo agradeceros tanto a Víctor como a Miguel, muy interesante. Siento no estar un poco encajado en la de aulas docentes, ¿no? Que era un poco la que venía más a cuento para nosotros, pero por problemas de tiempo pues no ha podido ser esta mañana. Pero vamos, yo creo que esto también tenéis que tener la perspectiva de que está muy relacionado con las tecnologías en la nube, con la virtualización y con la disponibilidad de alto rendimiento de almacenamiento central. Perfecto, pues muchas gracias a los tres.